Muy buenos días, amigos y amigas. Espero que os encontréis bien en esta semana, ¿verdad? Principalmente en vuestra relación personal con Dios, ¿no? Que eso seguro que si es así va a redundar en beneficio para todo lo demás, ¿verdad? Para mente, alma y espíritu, ¿no? No hay nada mejor que estar a bien con Dios. Así que me gustaría en esta mañana que fuéramos a la palabra de Dios de nuevo para recordar unos consejos que el apóstol Juan daba a la iglesia, ¿verdad? En general. Y son consejos que a veces damos por hecho de que los sabemos y por tanto a veces los descuidamos sin darnos cuenta. Y esto es un error. Tenemos que cuidar, tenemos que guardar. El salmista en el Salmo 119 decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego contestaba, con guardar tu palabra. Y añadía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por tanto, todo el consejo de Dios es necesario y es lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros usa para fortalecer y guiar nuestra vida y darnos luz en medio de este mundo de tinieblas, ¿verdad? Y nosotros no somos de las tinieblas. Nosotros hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Por tanto, tenemos que ser sabios y escoger siempre lo que agrada a Dios, lo que glorifica a Dios. Y no hay nada que le glorifique más que el honrar, ¿verdad?, su palabra con la obediencia personal a esa palabra dada por Dios. Tenemos muchos consejos, tenemos todo lo necesario dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que llamamos la Biblia, de estos 66 libros preciosos, inspirados por Dios, inerrantes, ¿verdad? Y que eh, Dios ha permitido que podamos acceder a ellos, que hayan quedado registrados a pesar de los intentos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad de destruir la palabra de Dios, pero se cumple lo que el Señor Jesucristo decía, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Bien, me gustaría que fuéramos a unos consejos que Dios nos da por medio del apóstol Juan en su primera carta y que han sido muy escuchados, ¿verdad? Muy predicados, pero tal vez por ello suelen ser descuidados, ¿verdad? Y a veces incluso menospreciados, ¿no? Y ya que vivimos en tiempos bastante difíciles, en este siglo XXI, en una convulsión, yo diría que casi mundial, ¿no? De incertidumbre, de guerras, de, de, de conflictos, de relativismos, de políticas laxas, ¿verdad? Que de alguna manera están guiando a muchos seres humanos a la oscuridad, a la perdición, al menosprecio de Dios, al menosprecio de la propia vida de los seres humanos, ¿verdad? Y a todo esto Satanás sabemos que se está frotando las manos, porque como decía Pablo, él es el príncipe de este mundo, ¿no? De la potestad del aire, ¿no? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Por tanto, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 5, vamos a leer solo 5 versículos. Fijaos lo que dice. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios habita en
luz, habita en santidad, habita en... No es que habite, es que Él es la luz. Cuando digo habita es porque por medio de Él se extiende su presencia, se extiende esa luz, ¿verdad? Esa claridad de ese... Dios no es relativista en sus dichos, en sus consejos, en sus amonestaciones, en sus decretos, en sus mandatos. Dios es claro. Dios es blanco o negro, podríamos decir. Dios no es a medias tintas. Dios no es titubeante, no cambia. Su palabra no es ayer blanco y hoy negro. Su palabra es su verdad. Su palabra es verdad. Por tanto, la palabra de Dios debe ser bien interpretada, bien enseñada, porque está en juego la vida de muchas almas que escuchan esa palabra de Dios, sobre todo en ambientes pseudo-cristianos o que llamamos cristianos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado a la hora de enseñar, pero también a la hora de prestar atención a lo que estamos recibiendo y contrastarlo con la palabra de Dios. Y toda enseñanza que, que yendo luego a la palabra de Dios comprobemos que no sea correcta, debemos de desecharla, porque un poco de levadura hace fermentar toda la masa, porque un poco de veneno en una rica y buena comida puede contaminarla completamente. Porque una pequeña mosca, como decía Salomón en Eclesiastés, puede contaminar el buen perfume si cae en ese buen perfume y muere y fermenta, ¿verdad? Por tanto, hay que ser selectivos. Dios es luz. Dios no es a medias tintas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y dice que no hay ningunas tinieblas en él. Por tanto, no hay nada que sea contradictorio a la presencia de Dios, a la luz de Dios, dicha y expresada por él, ¿verdad? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, hermana, esto es claro. Si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios, que tenemos una relación personal con Dios y hay algo en nuestra vida que nos haga andar en tinieblas, en aquello que contradice a Dios, en aquello que tergiversa la palabra de Dios, en aquellas actitudes y acciones de nuestra vida que ensucian el testimonio de Cristo, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Y fijaos, me llama la atención porque no dice y caen en las tinieblas, dice andar, es un estilo de vida, ¿no? Es diferente, ¿no? A caer alguna vez en algún pecado, en alguna confusión doctrinal, en equivocaciones, que en esto pues no estamos libres ninguno y de hecho, bueno, por supuesto que caemos en pecados, en cosas que no son agradables a Dios, pero aquí está diciendo si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, es decir, y estamos haciendo de un estilo de vida, de andar en tinieblas. Entonces mentimos y no practicamos la verdad. Fijaos que cuando dice no practicamos está afirmando lo que os estoy diciendo, ¿no? Que está hablando de un estilo de vida. Una práctica es aquello que se ejercita constantemente. Entonces, si andamos en tinieblas y nuestro estilo de vida contradice a la palabra de Dios, pues no estamos practicando la verdad. Pero por el contrario dice que si andamos en luz,
versículo 7 de este capítulo 1 de Primera de Juan, como Él está en la luz, Él es luz, pero Él también está en la luz. Su reino es un reino de luz, su reino es un reino de verdad, su reino es un reino de claridad doctrinal, de enseñanza clara, correcta, perfecta, pura, sin mancha. Entonces, si andamos en luz como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una comunión especial entre los hijos de Dios que quieren agradar a Dios, que andan en la verdad de Dios, que andan en la luz del Señor. Es como que hay una atracción, ¿verdad? Es algo que se cumple, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo morando en ti, en mí, y nosotros andando en la verdad de Dios, nos hace tener comunión unos con otros. Y cuando hay esa comunión, ¿verdad? Se produce también algo especial, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero no por la comunión, sino porque estamos andando en la verdad de Dios, estamos practicando la verdad de Dios. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay personas, hay cristianos, ¿verdad?, que no saben pedir perdón, que no reconocen sus pecados, que no reconocen sus ofensas, que nunca confiesan que han ofendido a alguien. Siempre son los demás los que le ofenden a él o a ella, ¿verdad? Nunca reconocen que ellos también ofenden, que ellos también pecan, ¿verdad? Es un orgullo manifestado en esa dureza de corazón, ¿verdad? De no reconocer que han podido dañar a hermanos. Y todos ofendemos muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, hay que tener cuidado, ¿no?, en esto, ¿no? Si decimos que no tenemos pecados, si decimos que nosotros nunca nos equivocamos, si decimos que nosotros nunca hemos hecho daño a otros hermanos o a nuestro prójimo, cuidado, ¿no? Porque nos estamos engañando, dice el versículo 8, a nosotros mismos, y la verdad de Dios no está en nosotros. Y eso nos va a endurecer, eso nos va a, si no está la verdad en nosotros, la consecuencia es que vamos al final acabando viviendo en la mentira, en el engaño, abrazando enseñanzas de tinieblas y no de la verdad de Dios, no de la luz de Dios. Por el contrario, dice el versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda verdad. Y este confesar es estar de acuerdo con Dios, es hablar lo mismo que Dios habla, es no solamente hablar, sino vivir la verdad de Dios, ¿verdad? Reconocer que también hemos pecado, ¿verdad? Que también hemos ofendido. En un conflicto entre hermanos siempre hay una parte de responsabilidad personal, de ofensa hacia el otro hermano, ¿no? Aunque sea menor o puede ser mayor, pero siempre hay una parte, ¿verdad? Hay un dicho que eh, se escucha y se dice, ¿verdad?, aquí en España, que es que dos no se pelea si uno no quiere, ¿no? Por tanto, en un conflicto, en una pelea, en una discusión, siempre pues hay una parte de responsabilidad, ¿no?, en, en cada uno de los ofensores o de los que ofenden. Y qué bueno que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Es justo no por perdonarnos, es fiel no por
extender en nosotros el perdón, sino Dios es fiel porque Dios es luz, porque no hay tinieblas en Él y porque Él lo que ha prometido lo va a hacer y porque Él nos ve por medio de Cristo, nos ve en la justicia de Cristo. Se cumple en nosotros esa palabra de Dios dicha por el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 21, ¿verdad? Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, lo hizo ofrenda por el pecado. Es la expresión más correcta, ¿no? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, un hijo, una hija de Dios, si confiesa, si reconoce, porque primero hay que reconocer para poder confesar, Dios es fiel y justo. Nos ve por medio de Cristo, del sacrificio de Cristo. Entonces nos perdona, nos limpia de toda maldad, porque estamos de acuerdo con Él, estamos reconociendo que somos pecadores, que seguimos pecando, pero seguimos cayendo en pecado, no andamos en tinieblas, no practicamos la mentira. Y versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es como la guinda del pastel en estos 5 versículos, en esta corta y breve enseñanza, ¿no? Por tanto, recordemos, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Cuidado con el relativismo, cuidado con el humanismo, cuidado con las falsas enseñanzas. No hay nada de tinieblas en él. Si hay algo de tinieblas en lo que escuchamos o enseñamos, viene de nosotros. Tenemos que pedir al Espíritu Santo perdón y tenemos que pedir claridad de su palabra, sabiduría para poder hablar lo que Dios habla, vivir lo que Dios quiere que vivamos y callar donde tenemos que callar, donde Dios nos habla, ¿verdad? Y hablar la verdad y poder de esta manera tener comunión unos con otros, reconociendo que nos ofendemos, que a veces no estamos actuando correctamente con nuestro prójimo, principalmente con nuestros hermanos en la fe. Si es posible, lo que dependa de nosotros, hagamos bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Y de esta manera seremos fortalecidos y tendremos una unión, una comunión especial como hermanos en Cristo. Os mando un fuerte abrazo y que Dios siga guiando vuestras vidas. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.